Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto para mí poder presentar esta tarde a mi colega, el geólogo egresado de la Universidad de Córdoba, Norberto Jorge Becherman. La ponencia de hoy se vincula a la puesta en valor del estudio de impacto ambiental como aporte a la gestión ambiental desde una perspectiva que el ambiente es un bien social y jurídicamente está protegido. Hará referencia a diferentes situaciones vinculadas con la realización de dicho estudio, tanto en el ámbito rural como urbano, así como se va a referir a la tarea de supervisión ambiental de ejecución de obras de infraestructura. Su ponencia se llama El estudio de impacto ambiental como herramienta de gestión, una mirada. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Adelante, Jorge. Gracias. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, gracias Marita y bueno, gracias por la invitación. Es muy interesante poder compartir una experiencia laboral. Creo que es útil socialmente. Bien, la idea de que se llame la presentación una mirada es porque precisamente hay muchas miradas que no necesariamente confluyen en lo técnicamente correcto. Lo primero, me parece a mí, es fijar como base cuál es la perspectiva que uno tiene de lo que es el ambiente sobre el cual ha intervenido técnicamente. Y como decía Marita, es un bien social, que luego alguien se lo quiera apropiar es otro tema, y también que es un bien jurídicamente protegido, ya que hay todo un marco normativo que respalda la actividad técnica y la toma de decisiones eventualmente. Básicamente, digamos, ese es el concepto del cual yo parto, que es un entorno del cual somos parte, porque me parece importante todo un cambio de paradigma que hubo en los años, hacia fines de los años 90, que el ambiente incluye a las personas que inicialmente se lo daban como que se apropiaban del ambiente y hacían lo que querían supuestamente, hasta que de golpe pasó a verse que no era tan así, ya que todo lo que uno hace puede volverse en su contra. En definitiva, hay que reconocer y verlo técnicamente, desde mi perspectiva al menos, que el ambiente es una fuente de recursos naturales, y de allí la importancia del tema minería, en el cual está involucrada por Marita y bueno, me imagino que algunos de ustedes también. Es un soporte de actividades, de todo tipo de actividades, y es un receptor de residuos. Particularmente, esta forma de plantearlo implica que hay múltiples dimensiones en el tema ambiental, y vamos a ver alguna de esas. Desde mi abordaje, el ambiente es un sistema que se compone de tres subsistemas que interactúan entre sí. En orden de aparición es el subsistema natural, el socioeconómico y el sociocultural. Evidentemente que el orden es aleatorio. El subsistema natural, como primer componente, creo que no se negocia. Y luego depende, digamos, las situaciones en que se enfatiza dentro de los dos subsistemas siguientes. Ustedes me dicen si voy muy rápido. Yo en realidad quiero llegar a que veamos imágenes, veamos de qué se trata, y destruir falsos conceptos también. Luego aparece un tema que ha sido controversial en muchas oportunidades, que es el tema de qué es un impacto. Y la modificación que produce una acción sin llegar a una actividad, vayamos a una acción que es algo mucho más sencillo y de menor jerarquía, ya genera un impacto.
yo recuerdo siempre una instancia de capacitación en donde quien estaba a cargo se desplazó a su izquierda y él decía que había producido un impacto porque había modificado la temperatura del aire que le circunda, con lo cual siempre me quedó la idea de lo sutil que es el concepto de impacto y que no debe asustar a nadie la generación de impactos. La cuestión pasa por la opción de mitigarlos, de eventualmente también llegar al nivel de lo que es la remediación, pero no asustar de que producimos impactos. Y lo que sí es importante en un aspecto técnico concreto es definir qué factor ambiental se modifica con nuestras acciones, porque de ese modo vamos a poder generar en una etapa posterior que de la cual podremos hablar eventualmente, que es el plan de medidas de mitigación. Bien, los factores ambientales básicamente son todos los componentes de los subsistemas que en definitiva integran ese sistema llamado ambiente. Y una de las primeras cuestiones es qué postura tomamos, si una postura de preservación o de protección, porque básicamente eso puede sesgar también al técnico, al estudio de impacto ambiental en base a cómo lo aborda. Si nos basamos en que va a ser protección, bueno, ahí ya estamos desenfocados porque evidentemente, desde mi perspectiva, por supuesto, es que hay que trabajar en la preservación, teniendo en cuenta que se van a producir modificaciones o cambios, y ya la protección queda restringido a sectores en donde el marco jurídico plantea esa situación en particular. Del mismo modo que también como parte de mi perspectiva no hablo de impactos positivos o negativos, sino que hablo de impactos beneficiosos o perjudiciales ya que se vinculan a un estado en el cual partimos, que es el estado preoperacional, o sea, antes de hacer algo, y a partir de allí veremos si con las acciones generamos una mejora o un perjuicio en el factor ambiental sujeto a cambio, a partir precisamente de eso, de las acciones. Habitualmente uno escucha que se habla mucho de evaluación de impacto ambiental y que en definitiva la evaluación de impacto ambiental, como se plantea en la diapositiva, es lo que conduce a la licencia ambiental. Pero como técnicos en sí, lo que nosotros estamos involucrados es en el estudio de impacto ambiental. Es la tarea técnica por excelencia y es, como así lo plantea, lo que nos permite a nosotros generar el modelo de interacción entre las acciones previstas en un proyecto, o si partimos mejor todavía de la idea del hacer algo, con respecto a la adecuación, o sea, sobre si esas acciones, cómo van a actuar sobre el ambiente en el cual se va a producir, o sea, sobre los subsistemas que componen o que están presentes en el sector que se va a ver afectado, ya sea beneficiado o perjudicado según resulte del análisis técnico. Algo que particularmente es importante cuando hace un estudio de impacto ambiental es definir el área de influencia directa e indirecta, porque de ese modo uno también puede establecer estableciendo las dos áreas, va a poder definir el área de competencia de los tipos de impacto en un estudio de impacto ambiental. Es importante definir eso
porque en realidad eso va a generar medidas de mitigación diferentes en un sector que en otro, particularmente con la experiencia en ámbito urbano, que el ámbito urbano tiene particularidades que uno en el ámbito rural esto es muy diferente porque en el ámbito urbano uno sí que modifica la forma de vida cotidiana de la población. Entonces esa definición permite estimar medidas de mitigación que sean concretas y que sean realmente útiles a los fines de la ejecución del proyecto previsto. Bien, ahora todo esto me llevó en el caso particular como trabajo de tesis en su momento de la maestría y luego con la experiencia laboral a generar un método cuantitativo de valoración de impactos ambientales porque lo que uno podía estar viendo es que había mucho cualitativo en la valoración del impacto y esa valoración cualitativa en realidad deja abierto a libre pensadores a lo que se les ocurra, cuando el ambiente como objeto de estudio amerita totalmente una cuantificación. Para eso, como primera situación, es que se generaron dos matrices adecuadas, ámbito rural y ámbito urbano, en la cual se modifican los factores ambientales tenidos en cuenta. Esta matriz puede ser modificada por quien use el método sin ningún tipo de inconveniente, ajustándole a la situación en análisis. Este es el caso de un ámbito rural y esta es la matriz que se usa en el ámbito urbano. Tiene como primera situación el uso de esta tabla que está vinculada con la metodología planteada en su momento por CONESA y ajustada de eso, que nos va a permitir a nosotros, del análisis de la interacción entre acciones y factores ambientales, llegar a una expresión, un algoritmo de este tipo que obviamente en una primera etapa es solo para el técnico que lo hace, porque ya van a ver ustedes una matriz en donde se plantea con los algoritmos y una de las cuestiones que se ha buscado dar solución es la comunicación de un estudio técnico a un usuario, ya sea técnico que esté en otra área de conocimiento o a un no técnico, es decir, poder comunicar el resultado de un estudio de impacto ambiental. Se pueden imaginar ustedes que si uno plantea una matriz de este tipo, realmente es complicado en cuanto a la lectura y lo que eso va a provocar en el receptor de esta información. Ahora, como primera situación es que en el análisis inicial la matriz se analiza en su totalidad y luego obviamente resulta que solo hay algunos factores ambientales que van a ser los afectados o los modificados, factibles de ser modificados según el análisis técnico por las acciones. A partir de esta expresión que se plantea aquí, aparece una segunda etapa dentro del método, que es definir la importancia de impacto que se lleva a cabo de forma individual. Es cada acción sobre un factor ambiental. No hay una importancia de impacto generalizado. Y básicamente esto nos va a permitir revisar el plan de medidas de mitigación y ajustarlo para que sea lo pertinente que debe ser en definitiva. Bien, se usa esta expresión que, como les decía, está ajustada a la postura de Connexa en su momento y luego ajustada a una optimización desde mi perspectiva. Tiene, por supuesto, como todo método, una base de utilización, como es que se necesita que todos los atributos
y a partir de eso resulta una categorización que por allí estamos acostumbrados a que todo sea o del 1 al 100 o números, y en cuanto a la experiencia ha mostrado que esto era el entorno válido, para lo cual podemos correlacionar la tabla anterior con valores que se han fijado para cada categoría en cuanto a a intensidad, extensión, etcétera, de esa tabla. Y es así que en primera instancia, se llega a categorizar los impactos perjudiciales con esta escala. Luego, esa escala numérica se transforma en colores identificatorios. El código de color que ustedes tienen a la derecha son códigos hexadecimales, con lo cual permite la utilización de este método usando matrices, ya sea en Word o en Excel, y respetando el tema de el color, cosa de uniformar el uso del método. En el caso de impactos beneficiosos, ya no hace falta recuperabilidad ni reversibilidad, porque justamente si son beneficiosos, se usa esta expresión. Los valores se siguen utilizando los mismos, y en este caso la opción de los colores ha sido en la gama de los azules, con estos códigos para evitar errores cuando uno elabora las matrices cromáticas. De esa matriz que inicialmente generamos con los algoritmos, luego, a partir del uso de este método, uno genera una matriz cromática, así como lo que ustedes están viendo, que básicamente fue pensada para poder comunicar información. La idea es usar un criterio semafórico en el caso de los impactos perjudiciales, para que sea de una lectura sencilla por quienes no están vinculados técnicamente al tema, o si lo están o si están vinculados pero no necesariamente en este campo del conocimiento, que es el estudio de impacto ambiental. De ese modo, nosotros, como ustedes pueden ver, resaltamos claramente y podemos comunicar información, que es uno de los problemas que uno detectó en cuanto a cómo se comunica un estudio de impacto ambiental en general, y particularmente en el caso de una audiencia pública, qué forma hay que no sea solo una expresión verbal y por detrás una diapositiva que diga algo que no se entiende. Bien, ya yendo a situaciones de ámbito rural, bueno, esto es lo típico en obras de infraestructura, y lo que básicamente va a ser interesante intercambiar es la idea de si esto es contaminación, cómo se soluciona, son cuadros típicos en obras viales. Aquí lo que importa o lo que cobra vida e importancia es la supervisión ambiental, que permite corregir el desempeño ambiental de un contratista. Y bueno, luego, o sea, el tema de que es un bien jurídicamente protegido da lugar a que uno pueda informar y decir cómo solucionar estas situaciones, y a su vez el que es bien social. Pensemos que esto que se abandona luego de ejecutar una obra puede ser reutilizado el suelo con otros fines, con lo cual el concepto de bien social es realmente muy importante. Hay que garantizar que pueda ser recuperado el terreno para ese posterior uso, cualquiera que sea. Esto es folclórico en las obras viales, desafortunadamente. Habrá que ver si con el tiempo se puede solucionar. Bueno, esto es un caso emblemático, y es un vecino que estaba muy enojado con la empresa
porque no le facilitaba el acceso a su propiedad por donde él tenía la tranquera y optó en hacer esto. Y es representativo de lo que es el enojo y el desprecio por el ambiente, obviamente, ¿cierto? Y también esto es muy anecdótico porque cuando estuvimos en esa obra, ver las bandejas de la comida de quien trabaja en esa obra, en donde decía residuos peligrosos, nos dejó con la duda de la calidad de, de la comida que les estaba dando al personal, ¿cierto? Porque si se llevaban eso como residuo peligroso, nos puso en duda, ¿cierto? Bien, si les parece, vamos a una obra urbana que tuve la fortuna de estar involucrado en la parte en lo que se refiere al tema ambiental, que es un túnel urbano y en un sector muy emblemático como es la Plaza de España. Eh, Bien, para quienes fuera necesario, bueno, dónde está Córdoba y dentro de la ciudad de Córdoba, particularmente se intervino en este sector. Este es el render que se hizo en aquel momento, año 2019, y la obra en sí tenía tres componentes. Uno es el túnel que aquí están viendo con este sentido sur-norte por debajo de la Plaza de España. Luego, esta calle, que es una nueva calle que se abrió para derivar tránsito de sur a norte para que no necesiten llegar a Plaza de España y puedan girar para ir hacia el sector sur de la ciudad. Esta calle se abrió, para lo cual hubo que generar básicamente toda una tarea de cambio de uso de suelo, extraer ejemplares arbóreos particularmente y tareas que no fueron realmente preocupantes a nivel ambiental. Y tal vez la parte más interesante por fuera de lo que es el túnel en sí mismo es la parte el sistema de drenaje, porque el sistema de drenaje fue desde el punto bajo, desde el punto más bajo del túnel hasta una boca de tormenta que está ubicada aquí en Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires, y el trabajo se hizo en una zona muy estrecha que era el equivalente a la ciclovía, y a su vez en un sector que es la avenida Hipólito Yrigoyen, que es muy compleja en cuanto a que hay edificios, había que garantizar el uso de las veredas, bueno, todas las medidas de mitigación y la supervisión ambiental allí fue realmente interesante. Ya vamos a ver imágenes de eso. Bueno, este es antes de la obra del túnel en sí. Aquí está lo que en el equipo técnico definimos como las áreas de influencia directa e indirecta. En el estado preoperacional, o sea, lo que nosotros encontramos, hay componentes que, eh, gracias Marita, bueno, seguiremos en contacto, por supuesto. En estado preoperacional, lo que aparece aquí es el valor social de algunos elementos o componentes, como es lo que ustedes ven de estas placas que fueron motivo de algunas acciones a lo largo del tiempo y que requirieron ser modificadas en algunos casos, con lo cual hubo que definir el dónde se trasladaban. Luego hay dos temas que me parece que son particularmente interesantes en esto, y es que ustedes tienen aquí, que lo vamos a ver en una diapositiva con mayor detalle. Este es un caso, que es el caso de los árboles de la vida que se vinculan con eh, los crímenes de lesa humanidad, como dice el cartel.
que allí se ubica y que fue y que como era, es- estaba ubicado en un sector a ser intervenido, lo que se hizo es trasladarlo garantizando por parte de una ingeniera agrónoma que estaba también trabajando involucrada por la empresa contratista a un sector que garantizara su supervivencia por en esto del ambiente como un bien social y por fuera de los pensamientos o las creencias de cada uno de los técnicos involucrados en esto. El otro tema que fue crítico es la modificación de este sector, en donde estos palos borrachos siempre han sido emblemáticos. Esta es una foto histórica en lo que se refiere a cómo era la ciudad hasta que se hizo esta obra. En el estudio de impacto ambiental lo que se hizo fue que había que garantizar el uso social mediante dejando estos elementos que ustedes ven, estos bloques de mármol, y particularmente estos sectores donde quien va caminando pueda tomarse un reparo en su caminata, y eso había que garantizarlo, se planteó claramente en el estudio de impacto ambiental. Ya vamos a ver cómo se trabajó en lo que es el tema del desplazamiento, de la extracción de los ejemplares arbóreos. O sea, nunca hubo tala en este caso en absoluto, sino que fueron trasladados. Ya vamos a ver cómo se hizo. Bueno, esta es una foto de la misma situación, cómo era la Plaza de España en aquel momento. El túnel ingresaba por aquí, con lo cual se pudo preservar totalmente esta situación. Estos cubos fueron desmantelados totalmente, además que estaban vandalizados, algunos dañados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Y ya en la etapa de ejecución, básicamente, bueno, estas son imágenes de esa etapa, de un estado avanzado. En este caso se corresponde con lo que es el túnel mismo. Aquí ya estamos en lo que es el sistema de drenaje y particularmente por parte de nuestra, en la supervisión ambiental de obra, el tema crítico es que particularmente había negocios, aquí en particular existe todavía un café con mesas a la calle, las mesas fueron desplazadas, pero lo que nosotros planteamos es que había que preservar el uso de la vereda para el tránsito de las personas. Afortunadamente se dispuso de la posibilidad de acopio de suelo del lado de la calle, con lo cual entonces no tuvimos el inconveniente de interferir con el tema del volado de la emisión de partículas hacia los edificios. A su vez, que garantizaban, bueno, había una técnica constructiva de la cual ya vamos a ver y a hablar, pero a su vez había riego permanente del material, cosa de evitar el particulado en el aire. Aquí la técnica de trabajo, como ustedes pueden ver, era una zona extremadamente angosta y lo que se trabajaba, se avanzaba y se tapaba. Es decir, no es que a lo largo de toda la longitud del sistema de drenaje se trabajaba de cualquier modo. Estaba todo claramente pautado por el sector de ingeniería y nosotros, bueno, como ustedes pueden ver, el suelo estaba del lado opuesto al que utilizaban las personas. Gracias, Eduardo. Estaremos en contacto. Esta es la forma que se trabajaba, o sea, se iba avanzando de este modo. Entonces no existía el problema de un acopio excesivo de suelo, sino el justo y necesario que era función de la excavación. Eh, lo que ustedes están viendo
es algo que me interesaba compartir, que es el resultado a modo de las matrices de impacto que se elaboraron para las tres componentes de la obra: el bajo nivel vial, el sistema de drenaje y la calle de conexión sur, en cuanto a el porcentaje de cada categoría, y particularmente eso nos dio la posibilidad de, en una audiencia, en la audiencia pública, mostrar o compartir, mejor dicho, que la obra se podía hacer tomando las precauciones de cada caso según las acciones, ¿no es cierto? A lo cual hubo algún valor agregado, como es, por ejemplo, un monitoreo de que durante la ejecución del túnel no había ningún tipo de movimiento en los edificios cercanos, lo cual fue requerido y llevado a cabo por la empresa. Y este tipo de situación deja en claro cómo es. Y algo que es importante es en el estudio de impacto ambiental incorporar conclusiones, porque si no queda todo a libre interpretación. Y particularmente entiendo que los técnicos tenemos que generar conclusiones a partir de un estudio de impacto ambiental. O sea, decir algo que luego será discutido, todo es discutible evidentemente, pero no dejar abierto a libre interpretación, porque la libre interpretación lleva a que precisamente el tema ambiental sea motivo de comentarios que son técnicamente incorrectos. Bien, con respecto, les decía, al tema de la obra del drenaje, le pusimos énfasis en la preservación del uso social del espacio. Aquí ustedes pueden ver que era una zona, que era algo realmente angosto. Es más, esta era la ciclovía que luego se rehabilitó a ese uso. Uno de los aspectos con esto de la preservación del uso social del espacio es que dentro de la Plaza de España, uno de los componentes importantes fue la modificación de la red de agua, para lo cual en algún momento, debido a situaciones técnicas diversas, había agua hacia la zona de afuera. Entonces lo que nosotros buscábamos, lo que nosotros en realidad buscamos y encontramos, es no interferir con el uso peatonal del sector. Bueno, aquí ya está, esto es el ámbito de la calle de Conexión Sur. Aquí a la derecha está el Córdoba Lawn Tennis. Esto es cómo quedó esa calle de Conexión Sur. En lo que es el bajo nivel, bueno, obviamente esta es esto es parte de lo que ven aquí, es cuando se hizo la nueva obra del sistema de agua, que hubo que modificarlo en función de la construcción del túnel. Bueno, estas son tareas técnicas vinculadas con la construcción del túnel, ya en un estado avanzado, después de colocar las placas, después, bueno, de todas las tareas propias de ese tipo de obra. Y esta foto en particular se vincula a un tema que fue complejo durante la ejecución de la obra, y es que en el movimiento de suelos los camiones salgan hacia el lugar de destino así, de este modo. Fue una lucha permanente con que tapen, como, porque está bien que se establece que así debe ser, pero el camionero por lo general no lo hace. Y en la falta de control, nosotros lo que buscábamos es que esto se haga, o sea, si no, no los dejábamos salir de adentro de la plaza con el suelo, porque luego tenían un trayecto de no recuerdo la cantidad de kilómetros hacia el punto de destino, y eso evidentemente es un riesgo a quien circula por detrás del camión. Bueno, esto está
esto es los frisos fueron hechos por un equipo de, de técnicos que se documentaron y los hicieron a nuevo para luego reinstalar, como ustedes pueden ver, en una de las últimas etapas previas al final de ejecución de obra. Y los dejaron en ese estado, o sea, quedó todo a nuevo. Básicamente la obra también sirvió para ganar un espacio social en un ámbito donde la mayoría, o sea, donde predominan edificios, con lo cual quienes habitan se apropiaron de este espacio socialmente bien. Bueno, en el sistema de drenaje ya les había mostrado, ustedes pueden ver aquí cómo es por la técnica constructiva, cómo fue quedando, bueno, lo que les mostraba el tema del agua fuera de lo que es la zona de obra en sí. Y aquí eh, contarles que a los fines de todo el tema forestal, una agrónoma estuvo a cargo, pero a su vez se contrató una empresa que es de Buenos Aires, que con esta herramienta se ocupó de extraer los ejemplares arbóreos y trasladarlos. Es algo que en la ciudad de Córdoba no se había hecho nunca antes y llevó a que la totalidad de los ejemplares trasplantados fueran reubicados y siguen plenos en su vida. Aquí está la forma de trabajar de la empresa. Esto, bueno, se colocaba en un... Acá ya están colocando el ejemplar árbol sobre un camión que lo trasladaba al punto de destino, ¿cierto? Y bueno, aquí se ve cómo han quedado los ejemplares trasplantados. Bien, ya por último, no puedo dejar de contarles que nosotros, o sea, soy parte del equipo de organización del Tercer Congreso Argentino de Geología Aplicada e Ingeniería, que se hace en Córdoba el 24 y 27 de septiembre. Bueno, Marita, quien se tuvo que retirar, es parte de ese equipo, lo mismo Diana, que, bueno, yo estoy viendo solo representación ya, también es parte, además de tener a cargo un curso del precongreso, y básicamente este evento está planteado para celebrar los primeros 50 años de una asociación que es la de Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería, que, bueno, que fue creada el 29 de diciembre del año de 1975 y que tiene una de sus particularidades es que edita una revista que está al día de hoy en el sitio web del repositorio del portal de revistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una revista que está indexada al máximo nivel en lo que se refiere a estar en cielo y eso le da cabida a hacer una publicación válida para investigadores de CONICET, o sea, le da puntos en el currículum, digamos. Tenemos un canal de YouTube que pueden visitar. Hemos incorporado LinkedIn y también eh, estamos en Instagram con colegas que, así como quien habla, todos voluntariamente contribuimos a que esto funcione. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buena la exposición, conocimientos que hemos adquirido que nosotros no los manejamos, ni yo por lo menos particularmente no los conocía con detalle. Así que muchas gracias.